Carlos, revisemos si puedes compartir. Ahí pueden ver. Sí, estamos viendo. Muy bien. Listo, sí, ya estamos viendo. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecemos a cada uno de los aquí presentes. Pues la idea de estos espacios de capacitación son pues mejorar todas esas competencias en investigación que ustedes un día pues decidieron hacer como semilleros de investigación. Acá hoy contamos con la presencia de Carlos Federico Miranda Medina. Carlos, pues, es doctor en métodos alternos de solución de conflictos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es magíster en psicología de la Universidad Simón Bolívar, además, pues, es también psicólogo de esta misma universidad, es investigador asociado por parte de Miniciencias y, pues, ha desempeñado dentro de su rol profesional, se ha desempeñado como tutor de la maestría en educación de la Universidad Ciudadana, docente catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es además asesor editorial en diferentes universidades en Latinoamérica y ha realizado pues estancias investigativas en todo lo que tiene que ver con Cimagolab y Enredalit, y asimismo desarrolla algunos temas de investigación relacionados con todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar. Además, Carlos también fue parte del semillero de investigación de la Universidad Simón Bolívar, así que bueno, es una persona que ha pasado por todo lo que tiene que ver con la formación y lo que se llama o lo que nosotros denominamos como que esos escalones de la torta, que queremos también que ustedes hagan parte de ellos, de un día ser semillero, luego jóvenes investigadores, luego magísteres y por supuesto doctores como es hoy ya Carlos Miranda. Entonces, Carlos, te dejamos en tus manos a nuestros chicos, son estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, los cuales pues todos pertenecen a semilleros de investigación y están en esa búsqueda del conocimiento constante. Así que muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos estos espacios que sabemos que van a ser muy provechosos para ellos y también pues para nosotros que cada día aprendemos un poco más. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que es bueno poder compartir algo de nuestra experiencia con estudiantes de semilleros, puesto que, bueno, nosotros también estuvimos en esa época y creo que también muchos estudiantes, muchos investigadores ya consolidados nos dieron o nos dieron ejemplo y nos llevaron, nos mostraron el camino para llegar a ser investigadores, ¿sí? A desarrollar investigación y bueno, en ese sentido estamos de pronto, por así decirlo, devolviendo algo de lo que hemos recibido en todo el trayecto, en todo el trasegar que estamos llevando. Y bueno, invitarlos y decirles que están en el camino están en el camino correcto. Muchos de ustedes llegaron a los semilleros por iniciativas propias, por intereses, por querer darle un valor diferente a su currículum. Y créanme que están en el camino correcto, que se lo van a dar y esto les va a servir mucho a ustedes en procesos de autoevaluación, saber que en el proceso de interacción y en el proceso de conexión con el conocimiento, en el análisis del conocimiento, nosotros vamos a estar evaluando que si lo que estamos aprendiendo en nuestras carreras sirve o es funcional para poder ejercer como futuros profesionales o poder desarrollar como futuros investigadores o poder investigar, iniciarse como futuros investigadores. En ese sentido, creo que estos espacios son propicios, estos espacios propician esos elementos
que nos pueden llevar a mejorar nuestro currículum, que nos pueden llevar a mirar de una forma diferente las cosas y bueno, a mejorar un poco en la forma o a optimizar un poco los tiempos del desarrollo de la investigación, ¿sí? Bueno, yo quisiera que ustedes me dijeran, que me hablaran sobre qué conocen, qué saben ustedes de base de datos. O sea, qué para ustedes es una base de datos. No Es todos una a la vez. colección de información. Ajá. Es una colección de información. Una herramienta que nos permite hallar información como no es confidencial, como confiable. Ok, confiable. Listo. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia, ustedes que están hablando ahorita, que están hablando de esto, cuál es la diferencia entre información y conocimiento? ¿Sí? ¿Me puede repetir? ¿Cuál es la diferencia entre información y conocimiento? El conocimiento está localizado en agentes de cualquier tipo, mientras la información es un papel mediador entre ambos. ¿Cómo así? Explícame eso. Muy buena forma de ver las cosas. Pero explícamelo. ¿No? Yo digo que el conocimiento prácticamente se deriva de la información. La información simplemente se convierte en ese conocimiento. Uh-huh. ¿Cómo se hace eso? Se le echa, ustedes son de salud, ¿verdad? Se le echa una gotita no sé, de agua, una gotita de aceite y se convierte en conocimiento. ¿Cómo se hace? Claro que no debería haber un proceso. Debe haber un proceso. ¿Y en dónde sucede ese proceso? ¿En la caja negra? Mediante la experiencia, mediante la práctica. Mediante los sentidos, experiencia, práctica, investigación. Bueno, y leyendo también. Y leyendo, obviamente, sí. El conocimiento, si ustedes tienen un libro y se lo meten debajo del brazo, por ahí no les entra el conocimiento. Y si lo cogen de silla, por allá menos les entra el conocimiento. Tienen que abrirlo y leerlo, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Estamos claros con eso, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿ustedes qué ven ahí? Un número. Un número 10. Listo, voy a apagar esto porque de pronto se nos cae esto. Entonces, ustedes ven ahí un número 10, ¿sí? Ahora, Una palabra. ¿qué dice? Barras. Barras. ¿Pueden leer todo a la vez? 10 barras. 10 barras. 10 barras. Ok. 10 barras. Igual 10 barras es igual a 10.000 pesos. A 10.000 pesos. A 10.000 pesos. Listo. Aquí hay estudiantes mexicanos en esta clase. Los mexicanos pueden interpretar esto de esta forma. Las compañeras que entraron de México, ¿pueden entender ustedes qué es lo que se quiere decir ahí? ¿Nadie? 10 barras igual a 10.000 pesos. ¿Eso tiene algún significado para usted, Lilia? Sí, tiene un significado porque quiere decir que yo tengo que tener 10.000 pesos para ahorrar, para comprar, para completar un pago, para pagar una colegiatura, para comprar un enganche de un carrito, algo así. Bueno,
Alguien de... barras, Ajá, dígame. Ajá, 10 10 barras. Es la agrupación como si fueran unidades de decenas o decenas de millar. Pueden ser una unidad de millar porque son 10,000, son millares. Entonces 10 barras es su valor posesional en la agrupación, ¿no? ¿Ustedes qué dicen los colombianos y las colombianas? Profe, yo digo que no, Ajá. ¿Por qué? porque, o bueno, de pronto sí, pero aquellos mexicanos que hayan tenido como el conocimiento de estar en Colombia, aquellos que hayan tenido esa experiencia, sabrán Ok. que 10 barras se le dice pues en Colombia. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, ahí es donde radica la razón, ahí es donde radica lo que es la diferencia entre dato, información y conocimiento, ¿sí? O sea, si nosotros unimos un dato, el 1 con el 0, lo leemos como 10. Si le ponemos la palabra barras, decimos 10 barras, igual a 10,000 pesos. ¿Qué sucede? Que solo en Colombia, solo en la costa caribe colombiana podemos interpretar que 10 barras son 10,000 pesos, pero también podemos interpretar que 10 barras son 10 millones de pesos, o que son 100 millones, o que son 10,000 pesos, 100,000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente esa información se convirtió en significativo para la comunidad colombiana. ¿Por qué para los mexicanos eso no significa nada? Porque eso no es un conocimiento universal, porque para los mexicanos no significa nada, ¿sí? Entonces, ese es el proceso que hablaba nuestra compañera de cómo la información se convierte en conocimiento. Cuando la información adquiere significado para una comunidad en general, ¿sí? Entonces, encontramos que primero se hace la unión de datos, da información. Y la unión de el significado a la información se genera conocimiento. Por eso Lilia decía como que se pueden unir en centenas, en decenas. Y mira, Lilia decía algo de 10,000 pesos para el enganche de un carro, para la cuota inicial de un carro. En Colombia 10,000 pesos no son nada. ¿Sí? No alcanza para un enganche de un carro, Lilia. En 10,000 pesos en Colombia son aproximadamente como 120 pesos. Entonces, en ese sentido, si ven, cuando la información es significativo para toda una comunidad, es conocimiento. Mientras que no lo sea, sigue siendo información. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Puedes repetir, por favor? A ver, la unión de datos te da información. Cuando tú pones un dato más otro dato más otro dato, y entre más datos coloques, más información vas teniendo. Cuando esta información se te vuelve significativo, tanto para ti como para la comunidad que lo está leyendo o que está utilizando esos datos, eso se convierte en conocimiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero, profe, Sí, hay un problema de conocimiento, porque el conocimiento debe ser universal. Entonces, el contexto determina la universalidad. No va a ser lo mismo vivir en Colombia que en México. Entonces, ¿qué voy a hacer con dos contextos diferentes? ¿Y cómo voy a universalizar mi conocimiento? Ahí es donde radica la reuniendo los diferencia del datos, ¿no sería conocimiento. eso para A tener ver, información de todo eso? ¿cómo dices? Esto no precisamente se tiene que tener como un conocimiento universal, como dice la compañera, o sea, conocer, tomar la información de cada, o sea, como dijo usted, profe, adquirir la información o obtener datos de cada parte, no para tener un conocimiento. Sí, el conocimiento, Lilia, no es universal. Si fuera universal, todos habláramos el mismo idioma. Hay conocimientos universales, como las matemáticas, ¿sí? Uno es aquí y uno es en China, uno es aquí y uno es en otra parte. Pero el conocimiento como tal no es universal. Se trata de universalizar lo más que se pueda y eso es lo que busca el conocimiento científico. Entonces, ese conocimiento científico, ya vamos a ver a dónde es lo que vamos a aterrizar, donde lo que tú hablas del conocimiento universal, donde queda, ¿va? Entonces, el conocimiento como tal, como conocimiento, y no vamos a ponerle todavía las tipologías,
¿sí? El conocimiento depende de que una comunidad interprete esa información como propia, lo haga significativo, le dé sentido. Entonces, aquí yo puedo hablar con mis compañeros de la costa diciéndole, pásame 10 barras y me pueden dar 10,000 pesos, me pueden dar 10 millones de pesos o algo, porque para nosotros, Lilia, y para los mexicanos, es como si dijéramos 10 varos, ¿sí? 10 varos es equivalente a 10 barras. Entonces, esas son palabras muy propias de nosotros. Y yo te hablo a ti de 10 varos y los colombianos no te van a entender, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es conocimiento, ¿sí? Que no sea, que sea universal, que sea científico, que sea, es conocimiento. Ya vamos a ver cuáles son las tipologías de conocimiento. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las tipologías de conocimiento? ¿Sí? Hay un conocimiento común, ¿sí? El conocimiento común es el conocimiento que nos lleva a nosotros a adaptarnos, que es el conocimiento que hacemos, que no necesitamos pasar por ningún proceso, no necesitamos comprobarlo, que sencillamente de pronto una vecina nos dijo, ¿sí? Aquí hablo yo, no sé, podríamos decir, denme ustedes un ejemplo de conocimiento común. Por ejemplo, como la silla es para sentarnos. ¿Qué más? Un conocimiento adaptativo común. María Guadalupe. La gripe. ¿Cómo? Lilia. A ver. Los vehículos son un medio de transporte. Los vehículos son un medio de transporte, ¿sí? Es un conocimiento. Nosotros necesitamos que nos digan, o sea, bueno, sí nos lo dimos en clase, pero no necesitamos un proceso para demostrar que los vehículos son un medio de transporte, ¿sí? Entonces, conocimiento común es el conocimiento que nos hace adaptarnos. Por ejemplo, si usted ve en el sitio donde está, ve un perro, y este conocimiento, eso es una característica, este conocimiento puede ser un conocimiento ontológico, un conocimiento que de pronto nosotros lo tenemos y no lo sabemos. Si usted, por ejemplo, en estos momentos ve entrar un perro con los dientes afuera intentando ladrarle, pero el perro no le alcanza la rodilla, le genera miedo. El tamaño Es del algo perro. instintivo. ¿Ah? Es algo más instintivo. ¿Le genera miedo o no le genera miedo? Sí, por instinto genera miedo, pues inseguridad de que te puede morder en cualquier momento. Listo. Ahora, si ves el mismo perro con las mismas características, pero el perro te alcanza a la cadera, es el tamaño de la cadera, o te alcanza hasta la cintura, te llega hasta la cintura, ¿te genera más miedo o menos miedo que el anterior? Claro, genera aún más miedo. Más miedo. ¿Y cuál es la explicación científica de eso? No tenemos explicación científica. Bueno, sí hay una explicación, y es que cuando estábamos en la época de las cavernas, un animal que llegara a la cintura en 4 patas al ponerse de pie era depredador, y yo tendría siendo presa. Pero si un animal que me llega en 4 patas, que me llega a la rodilla, termina siendo presa mío. Entonces, ¿cuál me genera más miedo? ¿El que me puede ser mi depredador o el que puede ser mi presa? ¿Sí? Entonces, ese es un conocimiento que nosotros no sabíamos, pero que ante eso nosotros actuamos para poder adaptarnos y para poder sobrevivir, ¿sí? Seguimos entonces, ¿ya quedó claro el conocimiento común? El conocimiento común es el que nosotros hacemos. Es más, yo siempre doy un ejemplo a mis estudiantes de México, y creo que mis estudiantes colombianos lo van a entender. El tema del agua de calzón, ¿sí? Que le das agua de calzón a tu novio para que se convierta para que se amarre a ti, ¿sí? Eso es un conocimiento común y es un conocimiento extraído de los cabellos. Pero mucha gente sigue haciendo eso y mucha gente se sigue intoxicando con eso porque creen que eso tiene algún efecto, ¿sí? Cuando no hay ni estudios ni nada que demuestren eso. ¿Sí me hago entender? ¿Sí o no? Sí. Sí,
Por favor, no practiquen lo del agua del calzón. Eso solo es un ejemplo, ¿eh? Seguimos entonces en el tema de el conocimiento mítico religioso. ¿Cuál es el conocimiento mítico religioso? El conocimiento de que el dios luna, el dios sol, ¿sí? Que todo es por obra de Dios, todo es, o sea, todas las cuestiones que están pasando, y es un conocimiento que se genera a partir de la fe, y que porque como la fe, ¿sí? No genera comprobación, sencillamente se da por sentado de que básicamente la fe es creer sin tener ninguna evidencia, ¿sí? Entonces, el conocimiento mítico religioso básicamente es creer que las cosas son porque hay una deidad o hay una actividad suprema que hace las cosas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Maestro, pero ese conocimiento mítico religioso que usted menciona, ¿por qué últimamente se relaciona en la educación con una de las nuevas inteligencias que está descubriendo Edgar Gagner, que es la nueva inteligencia de las 8 inteligencias que tiene el ser? Es la creencia, la fe en Dios. ¿Y por qué se está dando como inteligencia? Si es un conocimiento mítico y religioso que no se comprueba, pero porque está implícito en la inteligencia del ser humano. Yo te lo diría que eso es más que todo metacognitivo. Es un conocimiento de inteligencia metacognitiva, pero no tiene nada, o sea, te lo digo así, o sea, el conocimiento religioso, la división entre la ciencia y de la religión se dividió ya desde hace mucho tiempo, y por eso no podemos poner a discutir la ciencia con la religión. La fe es creer sin necesidad de buscar evidencias, es creer en una deidad, creer en un ser supremo, y la ciencia lo que hace es buscar comprobar toda la información que pueda extraer a través de un método científico, ¿va? Eso de las inteligencias espirituales y todo esto es más metacognitivo, pero ese no es el tema de discusión ahorita aquí. Lo importante es que ustedes lo tengan claro, que es el conocimiento mítico religioso. Es totalmente diferente al conocimiento común, y también es diferente al conocimiento simbólico, que pueden tener algún punto de integración, sí, pero por ejemplo, el conocimiento, ¿quedó claro lo del conocimiento mítico religioso? ¿Sí? O sea, básicamente es creer, es la información que nos da una entidad superior, ¿sí? Y no hablo solamente del tema de la religión católica apostólica, de la romana, datada a esto, ¿sí? También hay creencias políticas superiores que te hacen, que se convierten como en especies de conocimientos míticos religiosos, ¿sí? ¿Qué me vas a decir, Levis? No, profe, que estaba claro. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el conocimiento simbólico? El conocimiento simbólico es cuando a los símbolos le atribuimos un significado. Por ejemplo, ¿quién de ustedes ha visto algún día un número en alguna parte, en algún espacio del mundo? ¿Quién de ustedes lo ha hecho? Nadie, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Porque el conocimiento simbólico es que al número, a esa figura de un número, lo hemos cogido para poder atribuirle propiedades de cantidad a las cosas. Pero usted puede contabilizar 10 manzanas, 1000 peras, 50 mangos, ¿sí? Pero el número 1, el número 50, el número 3 no ocupa un espacio, no ocupa un lugar y un espacio en este terreno, ¿sí? Sencillamente es un símbolo que todos universalmente conocemos y que todos universalmente aplicamos. Ahí es donde estamos hablando de los conocimientos universales. ¿Listo? Ese es el conocimiento simbólico. El conocimiento técnico básicamente es cuando nosotros aprendemos a hacer algo y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, y nos convertimos casi que en expertos, o lo hacemos de una manera tan inercial que ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Por ejemplo, cuando ustedes aprendieron a manejar, muchos de ustedes tenían que hacer el proceso. Primero piso el clutch, segundo meto cambio, tercero acelero, suelto el clutch, ¿sí? Y van haciendo paso por paso. Cuando lo van haciendo muy seguidamente, ya
casi que el carro se convierte en parte de su cuerpo y ustedes lo hacen de una manera tan técnica, tan mecánica, que no tienen que ir haciendo los pasos, contando los pasos uno al otro, ¿sí? Y entonces, el conocimiento técnico es la repetición de la repetición de la repetición de la repetición que te vuelve experto en esa temática. ¿Listo? Por otra parte, está el conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico es el arte de pensar con lógica, ¿sí? Pero solamente el arte de filosofar es el arte de pensar con lógica, pero está en la cabeza y está en la lógica de cada quien. No es un conocimiento que tenga que pasar por un método para poder comprobarlo, que yo tenga que poder evidenciar que ese conocimiento filosófico, esa filosofía que hizo X o Y persona, tenga alguna comprobación. Por ejemplo, cuando dijeron que los seres humanos venimos del agua, porque la mayoría del agua, la mayoría del planeta está compuesto por agua, ¿sí? Eso tiene una lógica, pero nadie ha comprobado eso ni nadie lo ha demostrado. ¿Listo? Seguimos entonces, el otro conocimiento, que es el que nos interesa, es el conocimiento científico. ¿Y qué es el conocimiento científico para ustedes, compañeros y compañeras del semillero de investigación y de la maestría en educación? ¿Qué es para ustedes el conocimiento científico? El conocimiento demostrado más allá de estudios científicos, de investigaciones, de análisis. De investigaciones y análisis, muy bien. Entonces, ¿qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico sencillamente es el conocimiento que se deriva del resultado de la aplicación de un método científico, ya sea experimental, ya sea comprensivo, ya sea mixto, ¿sí? Y que es validado por una comunidad científica, ¿sí? Que es validado por una comunidad científica especializada en esa área. Lo que yo les decía ahorita, el ejemplo que yo les ponía ahorita de las barras y en Colombia y en México. ¿Sí se dan cuenta? O sea, una comunidad que es la comunidad costeña valida que 10 barras son 10,000 pesos, pero una comunidad mexicana, una comunidad del resto del mundo no puede hacer esa conversión porque no conoce cuál es el contexto de esto. ¿Me hago entender? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Sí, No, señor. está claro. Muy bien. Sí, todo claro. Listo. Entonces ustedes dirán, pero ¿y este profesor loco qué hace hablándonos de esto? Si lo que venimos a hablar es de base de datos. Muy bien. Entonces, el conocimiento... Una preguntita, doctor. Dígame, Lili. Antes de que prosiga. Usted habla de conocimientos y hay distintos conocimientos. Por eso en nuestro proyecto de investigación nos cuesta un poco de trabajo porque nos vamos por otros conocimientos. Pero aquí, entonces, ¿cómo se define la palabra conocimiento? Porque de ahí emana el conocimiento científico. Ya lo dijo, es el que me va a mí comprobar lo que yo voy a conocer, lo voy a tener que experimentar y lo voy a tener que probar y lo voy a tener que demostrar, pero de una manera objetiva, sistemática, fundamentada en el método científico. Pero entonces, ¿qué es el conocimiento en sí? Pues sí, el conocimiento, si lo quieres ver desde la parte básica que trabajamos, con la que empezamos, es una información que se vuelve significativa o que adquiere sentido para una comunidad. ¿Sí? ¿Con qué nos tenemos que quedar nosotros? Y tú lo has dicho, tipos de conocimiento. Acabamos de ver 8 tipos de conocimiento. ¿Sí? ¿Con qué nos tenemos que quedar nosotros que estamos trabajando el tema de investigación científica? Con el conocimiento científico. El otro no nos sirve. El otro es mera especulación. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces, pero ustedes dirán, pero ¿por qué estamos hablando de conocimiento y de esto en el tema de las bases de datos? Porque básicamente el conocimiento que se adquiere a través de un método científico, experimental, de comprensión, mixto, todo lo que ustedes han aprendido, ¿sí? Para que sea conocimiento tiene que ser validado por una comunidad y para que tenga que estar validado por una comunidad tiene que haber canales de comunicación o tiene que haber medios de comunicación de ese conocimiento
conocimiento. Y esos medios de comunicación se dividen en dos tipos, que son las publicaciones seriadas y las publicaciones no seriadas, ¿sí? Entonces, las publicaciones seriadas son las que se publican de manera regular, ¿sí? Y que tienen como número de identidad el ISSN, o sea que es un International Standard Number de Serial Number, que es básicamente el código de cada una de las publicaciones seriadas. Y estas pueden ser revistas, memorias de congreso, periódicos, magazines que se publican, por ejemplo, el periódico El Heraldo lo publican todos los días, eso es una publicación seriada, ¿sí? La revista Nature la publican cada 6 meses, cada 4 meses, es una publicación seriada, ¿sí? Las memorias del Congreso, hay congresos que se hacen todos los años, el Congreso Anual de Nefrología, eso lo hacen se publican todos los años. Entonces, eso básicamente lo que hace es que el ISBN lo que hace es que identifica ese tipo de publicaciones que tienen una producción secuencial. La otra forma de publicar el conocimiento científico es a través de las publicaciones no seriadas, ¿sí? Y las publicaciones no seriadas son las publicaciones que tienen la pretensión de ser publicadas una sola vez, ¿sí? Como los libros, como de pronto hay un congreso que solamente se va a hacer una sola vez y ya se saca una memoria, un folleto, un manual, algo que solamente tiene una pretensión de publicar una sola vez. Ustedes me dirán, pero hay libros que tienen volumen 1, volumen 2, volumen 3, sí, pero a cada volumen se le saca un ISBN diferente, que es un International Standard Book Number, ¿sí? Básicamente, lo que identifica esa publicación es original en el mundo, ¿sí? Porque tiene un ISBN único, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos todo bien? ¿O todavía tienen alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Entonces, encontramos que la forma más expedita de poder encontrar la investigación científica, de los avances más rápidos de la investigación científica son las revistas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque las revistas se publican, son más fáciles, más rápidos de publicar que un libro, o que un congreso, porque a veces los congresos demoran bastante para realizarse cada año, es difícil hacerlo, entonces las revistas llenan un espacio de publicación expedita de los resultados que se van sacando. Por ejemplo, si ustedes, si se fuera a publicar un libro del COVID, o sea, mientras que se hace todo, ya la pandemia ha pasado. En cambio, ustedes ahorita buscan COVID en las bases de datos y encuentran miles de artículos que se están publicando porque se están presentando los resultados de las investigaciones que se están haciendo en el día a día. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, los tipos de revistas, hay 3 tipos de revistas. Los magazines, que son revistas profesionales o revistas que ustedes en la asociación médica o en la asociación de rehabilitación, en la asociación de psicólogos, en la asociación, escriben personas muy expertas, muy eruditos sobre una temática específica, pero no se someten a un proceso como de revisión de pares o de un proceso de evaluación. Sencillamente escribe a alguien su experiencia sobre esta temática o su conocimiento sobre esta temática y lo publican de una manera corta para que las personas o para que los profesionales aprovechen o utilicen esa información, ¿sí? Seguidamente tenemos las revistas académicas, ¿sí? Que son las revistas estudiantiles, básicamente. Son revistas que sí pueden tener evaluación de pares, pero buscan un objetivo, y básicamente el objetivo es poder promover la cultura de la redacción científica, la cultura de la educación, de la publicación científica. Entonces, estas revistas de estudiantes donde se hacen procesos de pares, pero son donde publican los estudiantes, donde publican los profesionales, donde no requiere tanto proceso de rigurosidad ni tanto proceso científico. Y por último, están los journals o revistas científicas, que básicamente son publicaciones que necesitan ser arbitradas, que necesitan ser especializadas y que necesitan ser selectivas, ¿sí?
selectivas, es decir, que tienen que seleccionar lo que van a publicar. Estas tienen unas características o que buscan unas características ideales, y es cumplir con los criterios que tienen las bases de datos. Cuando la compañera nos decía una base de datos es esto, bueno, ahora hablamos de una base de datos académica, una base de datos científica. Básicamente lo que decía la compañera era como la unión, como la... ¿Qué fue lo que me puede repetir la compañera lo que dijo de lo que es una base de datos? Nada, no está por ahí. Bueno, la base de datos científica básicamente, o de revista, básicamente es la unión de muchas revistas que tienen unas características específicas. Pueden ser bases de datos en el área de salud, pueden ser bases de datos en el área de ciencias sociales o en el área de educación, ¿sí? Pero que lo que buscan es que aglomerar la mayor cantidad de conocimientos científico publicado en la revista científica. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? No, todo claro. Muy bien. Bueno, entonces hablamos que las revistas pasan por un proceso que se llama indexación. Ustedes han escuchado alguna vez lo que es una revista indexada, ¿sí? ¿Y qué es una revista indexada? Básicamente es una revista que cumple las características de una base de datos y que es incluida en ella, es decir, que es enlistada o que está metida en la lista y que está contenida en ese espacio físico, vamos a decir, porque al principio era físico, ahora es virtual, donde está toda la información del artículo. Ya pueden ser los metadatos, ya pueden ser los artículos completos, o puede ser por lo menos el redireccionamiento a las bases de datos, a las páginas de la revista, para que esta base de datos explote el conocimiento, es decir, explote ese conocimiento publicado. ¿Que lo puede vender? Sí. ¿Que lo puede dar de acceso abierto y darle mayor reproducción? También. Entonces, básicamente las bases de datos tienen el propósito de dar a conocer el corpus de conocimiento acumulado en el campo científico de nuestra preferencia, ¿sí? Básicamente es el espacio que acumula el estado de arte de muchas temáticas, ¿sí? Entonces, las revistas lo que buscan es entrar en esa base de datos porque nosotros como académicos, como investigadores, vamos a esa base de datos para poder extraer nuestra información y poder construir nuestros proyectos de investigación. ¿Listo? Entonces, tenemos tres tipos de productos de indexación, ¿sí? Están los productos primarios, los secundarios y los terciarios. ¿Cuáles son los productos primarios? ¿Por qué no los tengo aquí? Porque no es a lo que casi menos podemos acceder, y son las patentes. Los productos primarios de investigación son las patentes, ¿sí? Seguido están los productos secundarios, que son las bases de datos de comprensivas selectivas, comprensivas exhaustivas y las especializadas exhaustivas. ¿En qué consiste básicamente? Que hay productos donde buscamos temáticas y la selección necesitan pasar por las revistas necesitan pasar por una evaluación de un comité de selección para poder entrar ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de Scopus y Web of Science o WOS, ¿sí? Son las bases de datos de más alto impacto. En esas bases de datos solo entran las revistas que logran tener unas características específicas y que son catalogadas revistas de alto impacto, ¿sí? Por ejemplo, Google Académico. Google Académico es una base, un producto de comprensivo exhaustivo. ¿Por qué? ¿Por qué es exhaustivo? Porque sencillamente en el Google Académico se publica todo lo que viene de las áreas académicas, ¿sí? ¿Eso qué nos quiere decir? Que si nosotros buscamos una base de datos Scopus, vamos a buscar conocimiento de alto impacto, conocimiento científico. Y si buscamos en Scopus, en Google, vamos a encontrar también conocimiento científico, pero sin procesos de selección, ¿sí? Entonces, en la medida de entre más exigencia tiene, más vamos a tener mayor impacto y va a ser productos o van a ser conocimiento de mayor calidad. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda que tengan?
No, todo claro. Muy bien, me esperan un minutito. A ver, ¿listo, chicos? Entonces, encontramos productos terciarios, que son repositorios de revistas, que son espacios donde se publican revistas a texto completo y por lo general terminan siendo revistas de acceso abierto. ¿Cuál es la diferencia entre el acceso abierto? ¿Esa palabra qué es? Sencillamente, acceso abierto es que usted puede acceder sin tener que pagar a todo ese contenido. ¿Va? Hay revistas de productos terciarios que son de acceso cerrado también. Pero aquí la característica es que estas bases de datos no son o son más de alcance regional o más de alcance temático. Por ejemplo, vamos a buscar las bases de datos de PubMed. PubMed es básicamente para medicina, ¿sí? O Medline es para el área de la salud. Entonces, o Redalic. Redalic es solamente para el área el espacio regional de Iberoamérica. Ahorita están metiendo el sur global, que es el tema de Sudáfrica y todo esto, pero no es una base de datos de alcance global como lo es Scopus y Web of Science, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Entonces, en las revistas de alto impacto, ¿sí? Podemos ver dos grandes monopolios, por así decirlo, que son el Thomson Reuters con la Web of Science y el Sevier con Scopus, ¿sí? Entonces, en Web of Science encontramos que tiene dos bases de datos principales, que son las de ciencia y las de ciencias sociales, y en Scopus habla de tres áreas, de tres bases de datos, que son las de ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades. Básicamente, ¿qué es lo que pasa con la de ciencias, ciencias sociales y artes y humanidades? Que las revistas que tienen que ver con área de ciencia están indexadas en la parte de la base de datos de ciencia. Las que tienen que ver con ciencias sociales están indexadas en las ciencias sociales y las de otras en artes y humanidades, ¿sí? Estas se rigen por factor de impacto. Entonces, cuando ustedes le hablen de JCR, están hablando de Web of Science, que es el Journal Citation Report. Y cuando le hablen de SJR, están hablando del Simago Journal Rank, que es el ranking o el factor de impacto de Scopus o el Sevier, ¿sí? Las revistas de alto impacto se dividen en 4 categorías. Las de más alto impacto son las Q1 y sucesivamente hasta Q4, Q2, Q3, Q4, ¿sí? Entonces, las revistas Q4 son de alto impacto, pero son de alto impacto, pero menor que las del impacto Q1. ¿Qué quiere decir con las revistas Q1? Que en las publicaciones, las revistas que están ahí publican artículos de mayor calidad o de mayor prestigio científico que las de Q4. ¿Hasta ahí vamos bien? Y aquí cuando les hablo del prestigio, ¿sí? El prestigio, es el prestigio o el reconocimiento científico, es la moneda de cambio de los científicos, ¿sí? Aquí pueden ver en esta caricatura básicamente de lo que se trata. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O tienen alguna duda? Muy bien. Entonces, voy a dejar de presentar aquí y vamos a ir a hacer ahora, vamos a hacer algo práctico para que ustedes puedan ¿ahí pueden ver bien? ¿Sí? Sí, yo puedo ver claramente. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio con sus bases de datos. Vamos a buscar Biblioteca Unisimón, ¿verdad?
Se van a ir aquí donde dice Scopus. Esperemos que cargue. Ahí les va a aparecer, les van a pedir un usuario y una contraseña. Ustedes tienen el usuario y la contraseña. Si no lo tienen, pídanlo a su biblioteca. La biblioteca se los va a dar. ¿Listo? No me... Perdón, ¿cómo se llama la universidad? Universidad Simón Bolívar. Gracias. Listo. Entonces, aquí tienen ustedes la caja de búsqueda. ¿Sí? La caja de búsqueda de la base de datos Scopus. ¿Sí? Y pueden hacer búsquedas por documentos, por autores, por afiliación. ¿Sí? Aquí pueden buscar fuentes, pueden buscar listas y pueden utilizar la base de datos IVAL, que es una base de datos de análisis. En eso no vamos a profundizar. Aquí tienen en las cajas de búsqueda, ustedes pueden buscar un autor. ¿Sí? Vamos a buscar un autor. Alguien que ustedes conozcan. Y ahí van a aparecer los documentos que ha publicado Gustavo Aroca. ¿Cómo aparece el Gustavo Aroca Martínez? Por eso nada más me apareció un solo documento. 2 documentos, ¿sí? Y, o sea, de hecho, aquí aparecen son dos Gustavos Aroca. Uno Gustavo Aroca y el otro Gustavo Aroca Martínez. Hay dos autores diferentes, ¿sí? Pero los dos se dan cuenta que es de la misma temática y es un profesor de ustedes y pueden encontrar que es la misma persona, ¿sí? Entonces, ¿pueden buscar por autores? Sí. ¿Pueden buscar por institución? Vamos a buscar por institución. Y les aparecen 7.000 documentos de su universidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay autores, hay 7.000 documentos publicados por autores, por investigadores de su universidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Ustedes dirán, ¿por qué estás buscando entre comillas? Porque si no busco entre comillas, y esto es una clave que tienen que ustedes aprender, si no busco entre comillas, se dan cuenta que la palabra Universidad Simón Bolívar está compuesta por 3 palabras. Si no le pongo entre comillas, me busca todo lo que sea universidad, todo lo que sea Simón y todo lo que sea Bolívar, por separado, ¿sí? Entonces me va a dar mucha información, ¿sí? Entonces la idea es que yo pueda buscar información que sea real, que sea verídica y que trabaje de mi temática y que la pueda analizar ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué buscamos esta información? Primero, para saber si nuestro tema de investigación es válido a investigarlo, si tiene asidero, si tiene espacio. Segundo, para poder sustentar nuestro problema de investigación. Si yo voy a hacer una investigación que ya está reinvestigada y reinvestigada, investigada, ¿qué es lo nuevo que le tengo que aportar? ¿Sí? Si ya todo el mundo lo hizo, si ya, o sea, es como descubrir el agua tibia. ¿Para qué voy a descubrir el agua tibia si ya está? ¿Sí? Entonces, para eso te sirve este tipo de cosas. Entonces, puedes buscar aquí, mi sugerencia de búsqueda en temas de temática o en temáticas es que siempre utilicen en el título del artículo, en el abstract, en las palabras claves y en las palabras claves. ¿Por qué? Las bases de datos se aplica algo que le llaman las copalabras o cowords, que básicamente si un artículo tiene en el título una palabra, lo tiene en el resumen y lo tiene en las palabras clave, quiere decir que ese artículo tiene un alto porcentaje de que hable de esa temática, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que es importante utilizar esta forma de búsqueda. En título del artículo, en abstract y en keywords. ¿Hasta aquí vamos bien? Una pregunta. ¿Cuál?
Lo de las comillas aplica para cualquier tipo de búsqueda. Claro, lo de comillas aplica para cualquier tipo de búsqueda. Y más si son palabras compuestas, ¿sí? Si son conceptos, solamente un concepto, ahí sí no es necesario. Por ejemplo, yo quiero buscar un ejemplo para buscar buscar definiciones, pues, sobre una palabra, una sola palabra. ¿Cuál palabra? Por ejemplo, poner extinción. No es ¿Cómo? necesario extinción. ¿En inglés? No, en español. No, es que tiene que ser en inglés. Tienen que ser en inglés. Esta base, o sea, aquí, primero que todo, esta base, ¿se acuerdan que les dije que esta base es del alcance global? Y esta clase, la mayoría de las bases de datos, la mayoría de las publicaciones están en inglés. Si ustedes buscan en español, van a encontrar, pero van a encontrar muy poquitos. Si buscan en inglés, les va a aparecer la mayor cantidad, ¿sí? Entonces, tú dices extinción. Bueno, vamos a ver qué extinción puede ser. En inglés es así, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, le vamos a dar buscar y te van a aparecer 43 documentos a nivel global, ¿sí? Y aquí tienes entonces tus resultados. Tienes 43 documentos a nivel global que hablan de la palabra extinción. Ahora, vamos a buscarlo entre comillas para ver si hace algún cambio. Siguen siendo 43 documentos. ¿Por qué? Porque sencillamente es una palabra, entonces no va a haber procesos de inequívoco de búsqueda. ¿Hasta aquí vamos bien? Cuando los conceptos son compuestos, sí métalos entre comillas. Por ejemplo, psicología del deporte, sí, métalo entre comillas. ¿Por qué? Porque le busca lo que es psicología y le busca lo que es deporte y poco, y se va a embolatar mucho en el momento de analizar la información. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, vamos a tomar el tema del compañero para ver qué podemos hacer. Entonces, ustedes pueden buscar con esta palabra cuántos investigadores, cuántos artículos hay, cuántos documentos hay. Hay 43 documentos, ¿sí? ¿Qué características tienen? Tienen 13 de acceso abierto y el resto de acceso cerrado. ¿Desde cuándo se está publicando investigación científica sobre la extinción? Le damos aquí y aparece que desde 1959. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije? Esto sirve como un estado de arte, esto para saber desde cuándo se empezó a publicar sobre esta temática. ¿Hasta ahí vamos bien? Ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Como estudiantes de salud, voy a escoger los últimos 5 años y pueden limitar los últimos 5 años si quieren. Podemos investigar cuáles son los investigadores o analizar cuáles son los investigadores que más publican sobre esta temática. Pues aquí casi todo el mundo publica un artículo, ¿sí? Entonces no hay un investigador sobresaliente en esto. Están las áreas, ¿sí? ¿En qué área lo quieres ver? Entonces, lo quieres ver en física y astronomía, en agricultura, en ciencias de la tierra, en ingeniería, en medicina, en ciencias sociales, ¿sí? Te va diciendo la cantidad de artículos que va teniendo cada una de las áreas de donde se publicaron. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué tipos de documentos? ¿Se acuerdan que yo les dije que la base de datos Scopus tiene varios tipos de documentos? Entonces, indexa artículos publicados en revista, conferencias que se publican de manera serial, artículos de revisión, capítulos de libros, cartas al editor, editoriales, artículos cortos y otra gran gama de tipología de artículos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos sirve a nosotros? Pues los artículos científicos, las revisiones y los libros y los capítulos de libros.
Si quieren ver las conferencias también las pueden analizar. O sea, las conferencias no tienen mayor información, pero sirven para poder orientar o poder poner antecedentes de lo que se viene haciendo, ¿sí? Hasta ahí también dicen cuál es el estado de las publicaciones. Pueden ser aquí todos los artículos están publicados. Hay algunos artículos que están en prensa, es decir, que están en procesos de publicación, y hay artículos que ya están publicados, como todos estos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las revistas que más publican sobre esta temática? Las palabras claves que se utilizan de indexación. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Y la afiliación, cuáles son las universidades que más investigan sobre esta temática. Entonces, aquí encontramos que la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México es la que más investiga. Y cuáles son los sponsors o los que patrocinan este tipo de investigaciones. ¿Listo? ¿Cuáles son los países? Y cuáles son los tipos de fuentes, si son revistas, si son conferencias o si son series de libros. Por otra parte, cuáles son los lenguajes o los idiomas en los que se publica. ¿Hasta aquí vamos bien? Esta base de datos, ¿sí? Esta base de datos tiene algo que les sirve a ustedes, y es que toda esta información la pueden tener en gráficas. Entonces, es desde 1959 que se publicó. ¿Cuál fue el año que más se publicó? Que fue el año 2018. Ya 2020 no se ha publicado, 2021 quiere decir que es una temática que de pronto ya dejó de publicarse, ¿sí? Lo que le hablaba de los autores, las universidades, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, ¿para qué nos sirve esto? Pues que yo quiero ver qué es lo que están investigando en la Universidad Autónoma de México sobre esta temática. De pronto es es mi temática, ¿sí? ¿Cuáles son los países? Quiero analizar cuál es la tendencia que tienen. Entonces aquí está México, que es el país que más publica, España, seguido de Italia, Estados Unidos. ¿Qué es lo que están investigando aquí? ¿Qué es lo que están investigando allá sobre esto? Y le puedo dar clic aquí y me va a llevar a esos 8 artículos. ¿Sí? Y aquí tengo los 8 artículos que publicaron investigadores mexicanos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Ya se durmieron? Entonces, aquí podemos ver la tipología de los documentos que estamos publicando, ¿va? Y las áreas en las que se publican. Todo lo que hablamos allá, pero de una manera, ¿sí? Y cuáles son los sponsors, o sea, las instituciones que patrocinan este tipo de investigación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, otra cuestión que nos permite hacer esta base de datos, por ejemplo, ustedes tienen aquí un punto para seleccionar para seleccionar todos los artículos que se publicaron. Entonces, usted puede seleccionar una sola página, puede seleccionar un solo artículo. Aquí al lado de All tienen un botón que se llama Export. Le pueden dar en Export, pueden llevar toda su producción a Mendeley, pueden llevarla a Exlibris, pueden llevarla a RIS, pueden llevar a Vitex, a Plaintext, que son gestores de referencia. ¿Dónde lo queremos llevar nosotros? Lo vamos a llevar a un Excel, en CSV. Entonces, ¿qué es lo que vamos a extraer? Vamos a traer toda la información del artículo, más el abstract y las keywords o las palabras claves. ¿Sí? Le vamos a dar exportar. ¿Esto para qué me va a servir? Si algún día alguno de ustedes se va para allá, para un pueblito de esos donde no hay internet, no sé, como San Antero, no sé, pero de pronto no tenga internet o algo, ustedes pueden trabajar offline con este artículo, ¿va? Con esta herramienta. Y aquí encuentran el autor, el título, el año de publicación, la fuente, y encuentran el resumen
y las palabras clave. Con esto ustedes pueden ir analizando realmente qué es lo que se ha investigado sobre la temática que ustedes trabajaron. ¿Listo? También, ¿para qué sirve este CSV o este Excel? Hay un software que lo invito a que lo bajen, que se llama VozViewer. VozViewer es una es una aplicación que lo que hace es que básicamente a través de la metodología de la copalabra hace los mapas de red, que básicamente muestra cómo se puede visualizar el conocimiento a través de las palabras clave, es decir, cómo se conecta una palabra clave con la otra. Entonces aquí podemos ver cómo se pueden generar las concurrencias. Pueden ser con autores y pueden ser con palabras claves. Entonces aquí se acuerdan que les hablaba de palabras claves de indexación y palabras claves de autor. Entonces las palabras claves de indexación es que la base de datos escoge en qué área te va a indexar tu artículo. Pero las palabras claves de autor son las palabras claves que yo le pongo a mi artículo, es decir, que son las que soy el que conozco el artículo y soy el que le coloco las palabras claves. ¿Sí? Entonces, en el momento de encontrar las palabras claves, ustedes que cogen las palabras claves de autor, ustedes van a tener la certeza que ese artículo trabaja esa temática. Entonces, vamos a ver qué encontramos con la temática que dijo el compañero. Aquí pueden ustedes bajar el umbral y mirar la cantidad de palabras que salieron conectadas, ¿sí? Entonces, no salió mucha porque básicamente son poquitas las palabras, los artículos que se desarrollaron. Entonces, aquí pueden ver cuáles son las temáticas que trabajan el tema de extinción. Entonces, está la biodiversidad, está la temperatura, está la Amazonía, está la conservación de los programas de conservación, ¿sí? Y aquí ustedes pueden analizar esto. Esta base de datos les permite a ustedes ampliar, revisar a ver con qué conexiones hay y todo esto. ¿Sí? Ahora, quieren hacerlo también con autores o con instituciones. ¿Cómo se conectan unas instituciones con otras? Pues vamos con autores y lo pueden hacer. Entonces, aquí le dan y así se conectan los autores. ¿Cuáles son los autores que más publican y cómo se conectan el uno del otro? Entonces, aquí central está este. Y también está este. ¿Sí? Entonces, de esta forma ustedes pueden ir haciendo un análisis de la producción, porque yo le pregunto ahorita, o sea, en esta temática que escogimos, salió bien porque nada más salieron 45 documentos, pero cuando salen 45.000 o cuando salen 200.000, ¿cómo hacemos para hacer ese análisis? Por eso utilizamos el VozViewer, porque nos ayuda a comprender la información de una manera más rápida y más expeditas y de pronto de una manera más gráfica. Nos ayuda a mirar a través de la metodología del grafo, poder visualizar el conocimiento. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O tienen alguna duda? Todo está claro, profe. Muy bien. Entonces, estos principios que les estoy enseñando aquí o que les estoy mostrando aquí de las bases de datos, eso lo van a aplicar también en bases de datos de acceso abierto, como Redalic, Cielo, Dialnet, ¿cuál otra base de datos? De DOA, ¿sí? Que ustedes buscan entre comillas y pueden ir haciendo selecciones de acuerdo a sus temáticas, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O ya Sí. se durmieron, se aburrieron? Está claro. Muy bien, listo. Y lo que les comento es, les voy a dejar de presentar, lo que les quiero comentar aquí con esto es que esto para qué sirve, ¿sí? Ustedes dirán, pero profe, usted nos ha hablado, nos ha dicho de varias cosas, nos habló de un conocimiento y luego nos habla de unas bases de datos y luego nos habla de revistas y de cosas. A ver, cuando ustedes planteen un problema de investigación, ustedes lo primero que tienen que determinar es que esa temática existe. Y la forma de que podamos ver que existe
es que sencillamente hay gente investigando sobre eso, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Y después de cómo sabemos si esa temática existe, planteo mi investigación, ¿sí? Y para poder plantear mi investigación tengo que buscar antecedentes y antecedentes de cómo se ha hecho esa investigación. Y para eso están las bases de datos, porque ahí nos va a mostrar cuáles han sido las metodologías, cuáles han sido las temáticas con las que se han estudiado, y me van a decir y me van a demostrar que mi problemática es una problemática original, es decir, que no se ha investigado antes, o que si se ha investigado, no se ha investigado con las características que yo le estoy queriendo dar a mi investigación. Después de esto, les sirve para poder ustedes elegir una metodología de investigación propicia. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver las investigaciones, qué metodologías se han utilizado, pero ustedes al poder identificar qué es lo que se ha utilizado, también pueden identificar qué es lo que no se ha utilizado en el tema de metodología, y pueden ustedes utilizar una metodología innovadora para poder abordar su temática. ¿Sí? Por otra parte, la forma de construir un marco teórico es fundamental aprender este tipo de cosas, porque ustedes van a decir, el autor más prolífico en esto es tal persona, y él investiga sobre esto, y él investiga sobre esto otro, y él investiga sobre esto otro, ¿sí? O pueden ir, la institución que más publica sobre esto es tal institución, como lo hicimos ahorita con la UNAM, ¿sí? O los países que más investigan sobre esto son estos. Y estos están investigando esto, esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, teniendo estas herramientas, ustedes pueden construir más rápidamente, más fácilmente su marco teórico, ¿sí? ¿Para qué más les sirve en su proyecto de investigación? ¿Sí? Para empezar a discutir, a poner a discutir sus conclusiones o sus resultados, lo que yo encontré con lo que encontró otra persona, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es la investigación científica en sí? ¿Sí? Nosotros cuando empezamos a hacer una investigación científica creemos que vamos a cambiar el mundo no se va a cambiar. Realmente la investigación, el conocimiento científico es el que se conecta, el que conecta lo encontrado, lo nuevamente encontrado, o la generación, el nuevo conocimiento con el conocimiento publicado, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a... Y cuando no se hace esa conexión, se genera paraciencia, ¿sí? Lo que no está conectado con la normalidad es paranormal. Lo que no está conectado con la ciencia publicada es paraciencia. Entonces, lo que está con la forma de poder decir que lo que yo encontré, ¿sí? No sé, una nueva molécula, una nueva cosa, o un análisis de lo que se ha publicado, para que pueda ser científico tiene que tener una estrecha conexión con lo que se ha publicado, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Ninguna? Muy bien, entonces creo que eso es lo primordial, y eso era lo que trataba yo o que estábamos tratando de hacer con ustedes. Primero, que ustedes adquieran experiencia, información sobre cómo pueden ustedes buscar en bases de datos. ¿Para qué les sirve? ¿Sí? Para poder, ustedes dirán, ¿para qué nos exigen la referencia bibliográfica? Bueno, la referencia bibliográfica es esto. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Y cómo lo podemos utilizar y cómo podemos aprovechar al máximo este tipo de cosas, ¿sí? Les di la información de lo que es la base de datos del BOSBeaver, ¿sí? Bájenla, vean videos, cacharréenla, que esto les va a servir mucho a ustedes en el tema de sus análisis o de su producción científica, ¿sí? Hasta aquí voy a dejar yo, y quiero saber si ustedes tienen alguna duda o algún comentario que hacer. ¿Ninguno? No, ¿Todo quedó claro? Yo tenía un comentario. Es A que nos habla de una forma
de investigar y documentar nuestro proyecto de investigación por Ujú. medio de una base de datos Ujú. que realmente te da mucho aporte en cuanto a qué es lo más reciente, hasta dónde puedo llegar, qué tantos libros hay, qué tantas investigaciones. Y el soporte de las revistas, que son muy importantes. Pero mi duda es que si estamos viviendo en una evolución tan cambiante como lo que es la evolución líquida, que no se sostiene ya el conocimiento por tanto tiempo, me pongo a reflexionar, ¿qué pasó con el conocimiento de Einstein? ¿Duró miles y miles de años o sigue hasta la fecha ese conocimiento pegado a nuestra era, vivimos con él? Pero todas las demás investigaciones, que son muchas, 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 últimamente se han ido a lo líquido, o sea, es tan cambiante y se ha transformado tanto que qué está pasando con el conocimiento científico. ¿Realmente se queda, permanece o realmente es líquido y nada más es un ratito y evoluciona? Por tantas revistas, como dice, no hay competencia científica porque todos son investigadores, sacan y sacan y nadie es mejor, todos están sacando. Pero ¿qué pasa con ese conocimiento científico? Está evolucionando. Vamos a suponer, yo hago mi proyecto, ¿verdad? Investigo, pero ¿qué va a pasar con eso que yo investigué? ¿A dónde se va a quedar? Si realmente está tan cambiante en ese saber líquido, que lo que quiero decir es cómo se sostiene ahorita la ciencia. ¿Cuál es la ciencia que perdura? ¿Cuál es la ciencia verdadera? Las, o sea, la que dura por tiempo. El método científico ha durado por tiempo y nadie lo ha quitado. No hay otro método que exista que diga, ay, pues yo voy a hacer este método y voy a quitar el científico. Ahora, este es el verdadero método de la investigación. No lo hay. Ese es un conocimiento no líquido. Eso es la característica del conocimiento científico, Lilia, ¿sí? El conocimiento científico es válido. Maestro, ¿me permite tantito? Es que mi perico me está rompiendo algo. Ay, no, dígame. El conocimiento científico es válido hasta cuando se refuta. Y el conocimiento científico es válido hasta cuando es aceptado por una comunidad científica. Cuando otro investigador refuta lo que tú hiciste, tu conocimiento ya pasa a ser obsoleto. Por eso en la investigación científica lo único certero, ¿sí? Lo único certero es el cambio. Entonces, aquí el cambio es constante, la transformación es constante, por eso el conocimiento, nosotros no podemos, lo primero que tenemos que hacer, si vamos a ser algún día investigadores, es tener la humildad de saber que nosotros no tenemos la verdad, es saber que nosotros no tenemos la última palabra. ¿Por qué? Porque la verdad, desde la postura de Einstein, o vamos, a la postura de Prigogine, es más incierto, es más etéreo, ¿sí? Es más relativo y va dependiendo de los métodos y va dependiendo de las técnicas y va dependiendo de el contexto del momento, el contexto científico de la generación de ese nuevo conocimiento. Entonces, creer nosotros que vamos a hacer una investigación que va a perdurar en la vida, eso solamente está en nuestro pensamiento. O sea, lo que nosotros estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo me lo está refutando el compañero de al lado. O lo que yo estoy haciendo está refutando lo de otros compañeros. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra duda que tengan ustedes, compañeros, compañeras? ¿Ninguna? Ahí sí, como decía mi profesora del semillero de investigación, precisamente, no sé si a ustedes les dio Beatriz Osorio, que era la coordinadora del semillero, del programa institucional semillero, ella decía, cuando los estudiantes no preguntan, o todos se entendieron o ninguno entendió. O sea, o se entendió todo o no se entendió nada. Pero bueno, en este tema de la virtualidad y el tema de que sé que muchos se conectan y sacan a pasear el perro y sacan y hacen
otras actividades y se distraen, nos damos por bien servido de que pudieran haber aprovechado o puedan haber aprovechado. Ya están pidiendo como las ligas para poder ir aplicando lo que hemos aprendido en esta charla, en este taller. ¿Listo? ¿Qué tal, profesor Carlos? No, pues nada más felicitarlo, es una excelente ponencia. Ahorita también nos va a tocar a nosotros dar una exposición en la UCNL en diseño curricular. Pero sí aclaró muchas dudas en cuanto a búsqueda. O sea, yo anduve echándome un clavado buscando acerca de mi tema. Y ahorita digo, hoy me hubiera servido demasiado si me lo hubiera dado al principio del semestre, pero me va a servir mucho para mi tesis. De antemano, pues agradecerle todas sus atenciones que ha tenido hacia conmigo. Han surtido mucho efecto como profesionista en mi vida laboral y como maestra. Muchas gracias por todas sus atenciones. Yo no sé si lo que me dice María Guadalupe es un halago o un insulto, porque la primera clase que les muy bien, sí, pero yo creo que nunca es tarde, ¿no? Para tener el conocimiento, pero en este caso, pues, vaya, o sea, ahorita es un parteaguas porque vamos a iniciar lo que es la tesis, pero para la materia, pues sí llegó un poquillo tarde, pero todo bien, maestro, muchas gracias, fuimos aprendiendo al vuelo y yo creo que se tiene que saber cuando se tiene que saber, ¿verdad? Yo creo que las cosas también suceden por algo. De antemano, muchas gracias por todas sus atenciones. No, muchas gracias a ustedes. Maestro, yo ya entendí la grandeza de su procedimiento. Nos dejó bien claro al principio que no nos iba a decir cómo hacerlo, que íbamos a hacer nosotros nuestros pininos y que nos iba a dejar llevar hasta que nosotros encontráramos. Y ya ahorita que ya encaminamos ese proceso, ahorita me sale con esto tan formal de datos, entonces ya capto más porque me dio una noción y yo estuve buscando y viendo y digo, ay, mira, está la base de datos, aquí hay cosas para mi tema, aquí puedo encontrar, pero al principio usted nos dijo, los voy a dejar, no les voy a decir que se van a ir solos, y luego, después, nos está dando las herramientas. O sea, es como que construí una noción, nos dejó construir una noción. Así es el procedimiento. Los niños aprenden con una noción para formar un concepto. Y el concepto se reafirma cuando ya entramos formalmente a la búsqueda de algo. Entonces, como que siento que ese fue su proceso. Para mí fue bueno ese proceso, pero me ha costado a mi trabajo para entenderlo porque mi mente no llega tanto. No la llevas a tanto, más bien, Lilia. Eso, a la mente hay que llevarla y la mente es engañosa y el cerebro es engañoso y busca, pues como tiene tantas funciones, busca hacer lo más fácil posible las cosas y en hacer lo más fácil posible las cosas a veces aprendemos menos. Pero bueno, qué bueno escuchar esto de ustedes y bueno, de mis estudiantes. Ya se dieron cuenta que no soy un profesor muy carismático que se diga, porque agarran esto para de pronto demostrar las cosas que venimos trabajando en clase. Pero bueno, de eso se trata, chicos y chicas. O sea, ustedes que están empezando en investigación, qué bueno que ustedes puedan tener este tipo de capacitaciones, que a mí me tocó esperar casi que hasta el doctorado. Bueno, yo como el tema, trabajé mucho tiempo en el tema de la revista, pero me toca casi que en el doctorado. Y de hecho, una de las cosas que hago es darle clases a estudiantes de doctorado sobre esto. Entonces, si ustedes tienen la facilidad de esta información, ustedes pueden avanzar mucho más allá de lo que nosotros avanzamos. Yo creo que Mirari, yo creo que la Narledis, fuimos de los que nos tocó ir a las bibliotecas a revisar los libros. Ya ustedes tienen todo en su casa y tienen toda esta temática para que ustedes puedan aprovechar al máximo su tiempo y puedan ir mucho
más allá y puedan generar mucho más de lo que nosotros o nuestras generaciones pudieron hacerlo. ¿Listo? Entonces, la invitación es a que sigan el camino de la investigación. La verdad es que es un camino muy bonito, que de pronto aprenderlo te cuesta, ¿sí? Pero después que lo aprendes, te genera una tranquilidad y una calidad de vida y te genera un espacio para poder desarrollarte como profesional como ninguna área que usted haya aprendido en la universidad. Recuerden que a la universidad nosotros vamos a hacer 3 cosas, ¿sí? Vamos a aprender a generar la transferencia de conocimiento a través de la docencia, un profesor que les da clase a ustedes, ¿sí? Ustedes en ese proceso también están aprendiendo a transferir conocimiento y vamos también a aplicar ese conocimiento. Ustedes se están formando como médicos, ustedes se están formando como bacteriólogos, pero todo lo que están aprendiendo en la universidad lo van a aplicar algún día en la sociedad. Y la tercera parte que vamos a hacer es aprender de investigación, aprender que cómo ese conocimiento que se aplica lo podemos modificar, lo podemos innovar o lo podemos generar nuevamente para volverlo a transmitir y volverlo a aplicar y volverlo a evaluar, ¿sí? Entonces, estas 3 aristas, cuando usted salga de la universidad, tiene que tener noción de cómo se transmite el conocimiento, es decir, de docencia, de cómo se aplica el conocimiento y de cómo se genera nuevo conocimiento. ¿Listo? Y para esto es este tipo de formaciones. Y de verdad felicito a Mirari, felicito a Narledis, porque están haciendo las cosas que de pronto no hicieron con nosotros y que esto va a generar y esto va a impactar mucho en los jóvenes investigadores y en la nueva generación de científicos o investigadores de la universidad. ¿Alguna otra cosa que ustedes quieran decir? O no sé, ya les cedo la palabra a Mirari y a Narledis. Bueno, Carlos, agradecerte por compartir con nosotros toda tu experiencia y tu conocimiento, agradecerle a todos los asistentes por acompañarnos. Te estaré pasando el link para que los compartas con tus estudiantes. Muchas gracias. No sé si alguno de los estudiantes de enfermería, de fisioterapia, de medicina de la Universidad Simón Bolívar tienen algún comentario o alguna pregunta para Carlos. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias por la invitación y esperemos vernos en otra ocasión y que, bueno, ojalá pueda ser presencial teniendo en cuenta el momento histórico que estamos viviendo. Los invito a que se cuiden, a que cuiden los suyos y esperemos una nueva oportunidad. Mil gracias, Mirari, mil gracias, Narledis. Aquí estamos para seguir construyendo. Un abracito. Muchas gracias.